auspician este programa. Muy buenas noches, estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia, de cultura, de temas de interés general que vamos justamente a desarrollar en el programa de hoy. Como editorial e inicio del mismo debemos mencionar una muy buena noticia en estos momentos tan difíciles que vive la sociedad en relación a la pandemia, ¿no? En días pasados, alrededor de 50 escuelas del centro norte de la provincia ha comenzado las clases nuevamente, es decir, la presencialidad, el acto más importante, vinculante que tiene la educación con los docentes, con las niñas, con los niños, y bueno, en 50 escuelas, por supuesto, bajo un protocolo sanitario realmente importante, y en aquellas zonas rurales, urbanas muy pequeñas, donde realmente no ha habido tipos de contagio en pandemia COVID-19. Realmente es una muy buena noticia para iniciar este programa, ya que los chicos volvieron nuevamente a la escuela en el centro norte de la provincia, remarcando, por supuesto, que en un sector delimitado que se ha especificado a través del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Y debemos decir también que días pasados en la legislatura, particularmente en la Cámara de Senadores de la provincia, se ha aprobado definitivamente y se ha convertido en ley la paridad de género. Este es un tema que se venía esbozando hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados de la provincia y efectivamente el jueves pasado en la Cámara de Senadores de Santa Fe se aprobó la paridad de género. También lo habíamos mencionado en programas anteriores y vamos a ver si podemos charlar en relación a profundizar justamente esta temática en relación a las ESI, este proyecto de ley convertido ya sancionado en la Cámara de Diputados y que ahora pasó a senadores para su resolución definitiva en relación a la educación sexual integrada, tema este que hace mucho tiempo que se viene debatiendo en toda la provincia de Santa Fe por distintas asociaciones, organizaciones civiles de la comunidad, instituciones representativas del quehacer social de la provincia de Santa Fe. Con estas dos buenas noticias en este sábado, comenzamos a transitar entonces educación, ciencia, cultura, programa distinguido por el Colegio de Abogados de la segunda circunscripción, comisión de enlace de la misma. Comenzamos entonces y ponemos en escena, dentro de minutitos nada más, las distintas temáticas que hoy vamos a desarrollar en nuestro programa. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Hola, ¿por dónde estás? Fui hasta el súper. Buenísimo, ya sabes, ponete bien el tapabocas que te cubra la pera, la boca y la nariz. Obvio, si no te miran mal. Si usas bien el tapabocas, la vacuna sos vos. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Mi corazón con el Kini late más.
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ¿Te prendes a un asado con los pibes este finde? ¿No te enteraste que no se pueden hacer reuniones sociales? No pasa nada, si ninguno tiene síntomas. Mejor lo dejamos para después, dale. Tenés razón, hay que cuidarse. Hasta que no estén habilitados los encuentros sociales, la vacuna sos vos. Y esta pandemia es cuando más ha dado resultado de parte de la gente, la colaboración de parte del movimiento, como también de la parte de gobierno y municipio y desarrollo social. A ello que necesitan de nosotros. Por un lado es un gusto poder colaborar, uno piensa en la necesidad de la gente. Y por otro lado esperamos, confiamos que la provincia pueda implementar mecanismos para que la gente vaya recuperando su trabajo. Un millón de gracias por todo. Dependemos del Estado para que asista frente a las enormes desigualdades sociales que el COVID evidenció más que nunca. En el inicio de las temáticas que habíamos propuesto como editorial de nuestro programa, estamos en contacto ahora con la secretaria de Estado de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe, Celia Arena. ¿Qué tal, Celia? Buenas noches. Daniel Bonis la saluda. Muy buenas noches, Daniel. Un gusto estar contigo. Bueno, en primer lugar, días pasados, la Cámara de Senadores aprobó definitivamente la paridad de género. Y tema este que le ha tenido a usted siempre ocupada y preocupada en relación al desarrollo de esta temática, me gustaría una pequeña descripción sobre el tema. Sí, la verdad que fue un día histórico para la provincia de Santa Fe, después de tantos años de estar militando, trabajando para que se apruebe esta ley de paridad para los cargos públicos. En este caso, por primera vez, por iniciativa del Senado de la provincia, se sancionó, se dio media sanción hace un tiempo a este proyecto de ley que propone la paridad para los tres poderes, para el poder legislativo, judicial y ejecutivo, pero también para los colegios profesionales y las asociaciones profesionales. La verdad que por iniciativa del senador Pirola, que fue acompañado por todo el bloque, por la senadora y los 11 senadores restantes, tuvo media sanción, fue a la Cámara de Diputados, había algunas diferencias, y ayer fue una muestra muy, pero muy fuerte de la importancia, la trascendencia de este tema y del compromiso que tiene la legislatura, porque Diputados hizo modificaciones, pero fue en acuerdo con el Senado, lo que hizo que ese mismo día, a la noche, se apruebe y tengamos esta ley. Una ley muy, pero muy militada por las mujeres de todos los partidos políticos. La verdad que nosotros conformamos una mesa por la paridad, una mesa de mujeres por la paridad hace varios años, que trabajó siempre para tratar de tener esta ley al interior de cada partido político, porque la ley aprobada también habla de paridad en los partidos políticos, que el partido al que pertenezco, el Partido Justicialista, ya lo tiene, porque en el último congreso se aprobó, o sea que en las próximas listas va a haber listas paritarias. Pero bueno, todo este trabajo tuvo sus frutos, es muy fuerte todo lo que ha logrado el movimiento de mujeres organizado y las mujeres de los partidos políticos en los últimos años en cuanto a todos estos temas en la agenda pública. Celia, realmente la Secretaría de Estado de Igualdad y de Género vienen desarrollando toda una serie de actividades muy importantes a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, y particularmente con este incremento ponderable de la violencia de género que se está dando no solamente en Santa Fe, sino también en el país. Fundamentalmente, ¿cuáles son aquellas líneas más importantes que lleva adelante la Secretaría que usted conduce tan dignamente?
Bueno, nosotras, como vos decías, Daniel, en el mes de diciembre, cuando el gobernador Omar Perotti asumió, tomó la decisión de llevar todos los temas vinculados a las mujeres y a las diversidades al nivel ministerial, creando esta Secretaría de Estado, con el objetivo justamente de hacer efectivo algo que es sumamente necesario para avanzar en estas políticas y para avanzar en mejoras reales en la vida de las mujeres, que es hacer transversal este tema a todos los ministerios, porque para que la vida de las mujeres mejore, es necesario que tengan acceso al crédito, es necesario que haya programas dentro del Ministerio de la Producción, es necesario ver qué pasa con el hábitat, por eso infraestructura también tiene programas, cómo impactan los programas de desarrollo social, eso más allá de las responsabilidades específicas de la Secretaría de Estado. Así que nosotros estamos trabajando fuertemente con todas las áreas de gobierno, en este sentido, porque bueno, eso es lo que va a lograr que nosotros, y relacionándolo con lo que preguntabas y con lo que mencionabas de las situaciones de violencia, nuestra provincia tiene el triste segundo lugar desde hace varios años de manera sostenida en cantidad de mujeres muertas en contexto de violencia de género, en femicidios. Y en este sentido, hay que trabajar en políticas urgentes a corto, a mediano y a largo plazo. Porque de manera urgente lo que estamos haciendo es trabajar sobre lo que se llama la ruta crítica de las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres cuando deciden hacer una denuncia por una situación de violencia? Ahí intervienen varias de diferentes áreas del Estado, inclusive de distintos poderes, porque puede intervenir la policía, el Ministerio de Seguridad a través de los centros territoriales de denuncia, también el Poder Judicial. Entonces, nosotros estamos articulando junto con todas las áreas que intervienen para tener una respuesta única. Y por otro lado, que nos parece fundamental poder tener datos e información precisa, porque el femicidio es la manifestación más extrema de la violencia hacia las mujeres. En muchísimos casos antes hubo, no siempre, y vimos con el último femicidio de Florencia en San Jorge, donde no había existido ningún hecho de violencia anterior, pero sí la estadística demuestra que muchos de esos femicidios se dan en el ámbito más cercano, y hubo denuncias previas con anterioridad. Entonces nosotros necesitamos tener un registro unificado entre todos los sectores que intervienen y poder, porque eso nos va a permitir ver qué punto, dónde falló el Estado para corregir y tener políticas públicas más claras. Pero sobre todo, hablando de las violencias en general, tenemos que trabajar sobre las desigualdades estructurales que están en la base de esa espiral de violencia. Esas desigualdades estructurales que tienen que ver con el acceso a la educación y que tienen que ver por todas las cuestiones que atraviesan a las mujeres que nos ponen en situación de mayor vulnerabilidad. Una de ellas, y sobre la que estamos trabajando en la Secretaría, es la enorme distribución desigual que hay de las responsabilidades que tienen que ver con los cuidados. Las mujeres somos abrumadoramente... La presencia de las mujeres en las tareas de cuidado es abrumadoramente mayoritaria. Los cuidados que tienen que ver con administrar una casa, pagar las cuentas, cuidar a los chicos y a las chicas, cuidar a las personas enfermas o si hay algún mayor, todo esto recae mayoritariamente sobre las mujeres, lo cual impacta negativamente en las posibilidades de educación y en el acceso al empleo, porque muchas veces hay que congeniar el horario para cumplir con todo esto, con los trabajos. Así que en eso estamos trabajando, ese es un trabajo interministerial también, para tener un diagnóstico de cuántos servicios de cuidado tenemos y cuántos jardines de infantes hay en la provincia, cuántos centros de cuidado, pero por otro lado también trabajar fuertemente en la formación, de cuidadores y cuidadoras, sacándole este sesgo de género, porque todos y todas podemos cuidar, no hay tareas para hombres ni para mujeres, y así como las mujeres hace varias décadas ingresamos como masivamente al mercado laboral, no pasó lo mismo con los varones en cuanto a estas cuestiones que estaba diciendo. Por eso el eje de la corresponsabilidad de las tareas de cuidado y todo lo que está vinculado con eso es un tema muy importante porque hace a la autonomía de las mujeres.
Celia, un tema sumamente importante, tal es así que bueno, el gobierno de la provincia de Santa Fe por primera vez ha destinado un presupuesto importante para poder desarrollar justamente todas estas cuestiones que estamos enunciando en este momento. Sí, exactamente. Y vamos a tener por primera vez y por un acuerdo de cooperación internacional con la Agencia Francesa para el Desarrollo, un presupuesto con perspectiva de género, que quiere decir ni más ni menos que poder visibilizar y poder poner metas que digan a cuántas mujeres queremos llegar, no solamente con los programas que dependen de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, sino, por ejemplo, con la Tarjeta Única de Ciudadanía, que hasta ahora nunca se había diferenciado en varones y mujeres, y a partir de este año sí, dentro de las metas físicas de la afectación presupuestaria, el Ministerio de Desarrollo Social dice a cuántas mujeres quiere llegar con ese beneficio, como así programas de distintos ministerios. Este año vamos a incorporar una primera etapa y el año próximo vamos a avanzar con respecto a todo lo otro y a todos los otros programas. Esto requiere de una fuerte capacitación porque en esto Santa Fe es como muy innovadora, no hay muchas experiencias, a nivel nacional es el primer presupuesto con perspectiva de género que se presentó, así que también es importante contar que todos los equipos técnicos se capacitaron mucho para poder hacer esto y llevarlo adelante. Y hablando de capacitación, también me parece que es importante, y un poco relacionándolo con tu primer pregunta de lo que estábamos haciendo como central, todo lo que estamos llevando adelante con la instrumentación de la ley Micaela, la capacitación obligatoria para todas las personas que trabajan en el Estado, en cualquiera de sus poderes y en cualquiera de sus niveles. Bueno, nosotros, el gobernador firmó el decreto reglamentario en marzo, y a partir de ahí, pandemia de por medio, tuvimos que replantearnos la modalidad, pero estamos instrumentando la capacitación no solamente para las áreas del Estado, que es lo que inicialmente está en la ley, sino por decisión de Omar Perotti, lo estamos haciendo con cada municipio y comuna de la provincia, porque esto es fundamental a la hora de cambiar nuestras prácticas, de interpelarnos y de darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos desde la cuestión pública en cuanto a no reproducir las desigualdades y a saber cuáles son las herramientas que tenemos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Esta ley, la instrumentación es muy, pero muy, muy importante. Celia, ha sido muy amable por estar en nuestro programa, Bueno, muchas gracias, Daniel. Que sigas muy bien. Estuvimos nosotros en contacto con la secretaria de Estado de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe, Celia Arena. Nosotros vamos a una pequeña pausa y luego seguimos desarrollando el programa. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. En Rosario nos seguimos cuidando. Porque la pandemia no terminó. Porque estamos atravesando un momento muy complejo. Porque tenés que cuidarte para cuidar a todos. Porque hay medidas dispuestas por las autoridades sanitarias que debemos tener en cuenta. Porque es clave que te laves las manos. Porque debemos usar barbijo cuando salimos de casa. Porque es fundamental mantener el distanciamiento social. Porque debemos posponer las reuniones afectivas por 14 días. Porque es necesario comprometernos con la salud de todos y todas. Porque vos, yo, nosotros y ellos somos imprescindibles. Porque cuidarnos depende de todas y todos. Si hacemos todas las cosas bien, pronto volveremos a abrazarnos. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura.
Llegué al bar, ¿nos sentamos todos juntos? No podemos, somos 6. Dale, no pasa nada. No, solo se pueden 4 por mesa. Nosotros 2 nos sentamos en otra. Ok, te espero. Si hacés lo que corresponde, la vacuna sos vos. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Estamos más conectados que nunca. Recordá que podés comunicarte al 0800-888-6248 o a nuestro WhatsApp al 342-486-011. También nos podés contactar por nuestras redes sociales de Facebook, Instagram o Twitter. O envíanos un mail a info@upcnsfe.org.ar. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos en nuestro programa y agradeciendo, por supuesto, su visita en el piso. Nos acompaña Gastón Raggio, máster en Política y Negocios Internacionales, mediador, negociador, director de Comercio Exterior de la Asociación Empresaria de Rosario y de la Unión Industrial. Gastón, gracias por estar con nosotros. Por favor, Daniel, un placer. Bueno, en primer lugar, creo que en este proceso de pandemia que estamos viviendo la humanidad, ¿cómo se analiza este comercio exterior de integración fundamentalmente latinoamericana en procesos de pandemia? Bueno, esto nos da un escenario muy complejo porque sabés que la logística y la distribución en la pandemia se ha visto muy afectada. Entonces, lo que algunos analizamos y decimos es las cadenas de valor que en el mundo actual y en el mundo global estaban como muy aceitadas y eran muy veloces y eran muy integradas, hoy están como muy detenidas con un final abierto. ¿Se romperán o se restablecerán? Esto no lo tenemos claro todavía, pero todo lo que tiene que ver con las fronteras, con la entrada de buques, te imaginás que esto va a ser una cosa como muy complicada y por cómo se viene desarrollando la pandemia, va a ser bastante sustentable, va a estar en el tiempo bastante tiempo, digamos, valga la redundancia. Pero Gastón, cuando se creó justamente el Mercosur, tenía como línea directriz, como un objetivo general, la unión de los países latinoamericanos a través justamente de la venta comercial, ¿no? Exactamente. En relación a esto, y viendo y analizando el cuadro de situación geopolítica de los países latinoamericanos, hoy, ¿cómo se encontraría justamente el Mercosur? ¿Tiene vida? ¿No tiene vida? ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, el Mercosur es un proceso que se quedó en la mitad del camino. Si tiene vida y tiene potencial, yo creo que es la única opción de Sudamérica. Ahora, sí hay que ponerlo en vigencia, sí hay que ponerlo en el mundo global, sí hay que darle la sinergia de la actualidad, donde todo va a una velocidad mucho más rápida. Entonces, no nos podemos quedar en discusiones retóricas, no nos podemos quedar con la nostalgia de la política y que cada gobierno que entra cambia la realidad de los países. Entonces, ¿cuál es la discusión o cuál es la crítica del mundo hacia Mercosur? Bueno, su núcleo fundante, que son Argentina y Brasil, tienen una variabilidad de gobiernos que hacen que esto se vea muy alterado permanentemente. Entonces es un andar y desandar permanente. Y esto es lo que un poco, cuando hablamos de que Mercosur se quedó a mitad de camino, es que no hemos logrado la supranacionalidad, que no hemos logrado organismos supranacionales que eviten
esta discrecionalidad permanente de cada gobierno que se hace del poder. ¿Y no debería ser, por ejemplo, política de estados sustentables en el tiempo? Porque estamos hablando de algo muy importante, que es el comercio exterior. Bueno, el Mercosur es la única política de Estado que se ha mantenido en los países miembros durante 30 años. Entonces, como concepto, Mercosur es política de Estado. Ahora, lo que no se ha gestado o en lo que no se ha avanzado es en consolidar Mercosur como un mecanismo de integración plena, ir hacia un mercado común donde tengamos verdaderamente una libre circulación de factores de la producción, de servicios, donde tengamos una estrategia común en obras de infraestructura. ¿Sabes que Mercosur tiene un fondo que se llama el FOSEP, que es un fondo para el desarrollo de infraestructura? Cada país lo utiliza para lo que quiere. Entonces un país hace una cañería de agua, el otro hace un jardín de infantes, y esto en realidad está concebido para que se hagan estratégicamente obras de infraestructura que permitan conectar los distintos polos productivos de la región. Entonces, puertos, ferrocarriles, rutas, donde vos generes un transporte multimodal, que nosotros tenemos, como decía Perón, la bioceaneidad. Claro. Entonces, digo, las características y las condiciones geográficas que nosotros tenemos son inmejorables. Mercosur tiene una gran oportunidad de, en este momento, aprovechar la globalización, ¿tá? Es las cadenas de valor regionales. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Si en Sudamérica, vos sabés que la industria utiliza transversalmente más o menos entre 35 y 40 elementos que son naturales, de la naturaleza. En Sudamérica hay 30 de esos 35 o 40. Sudamérica es la región en la que se puede hacer la energía más barata del mundo, combinando todas las energías, ¿tá? Las energías renovables, las energías convencionales. Entonces, la producción debería ser óptima en Sudamérica. ¿Cómo no podemos tener un modelo industrial si tenemos elementos y energía para transformarlos? Esto está fuera de discusión. Entonces necesitamos la voluntad política, necesitamos políticas de Estado, necesitamos organismos supranacionales que controlen y regulen esta cuestión y la lleven hacia un mecanismo de integración plena. No, y más, Gastón, cuando uno observa detenidamente la situación de pobreza que muchos países de América Latina viven, los índices en la Argentina de la pobreza son valores altísimos realmente. Y justamente en relación a eso, ¿cómo se compatibiliza justamente los índices de pobreza que nosotros tenemos en la Argentina con todo este trabajo que debemos hacer y que nos debemos hacer? Bueno, porque si hay algo que en lo que ha sido buenísimo Sudamérica es en producir pobres. La verdad que lo mejor que sabemos hacer en estos últimos 30 o 40 años ha sido producir pobres. ¿Y por qué hemos producido pobres? Básicamente porque la región no se ha integrado al comercio mundial, la región no se ha integrado al comercio global. Mercosur, ¿qué tarea pendiente tiene? No tiene ningún acuerdo con ningún centro de consumo del mundo. O sea, Mercosur hoy no hace negocios con ningún centro de consumo del mundo. Entonces, no hay desarrollo productivo, no hay escala productiva, no hay músculo productivo y en consecuencia, cuando no hay industrialización y cada vez nos volcamos más a un modelo agrominero exportador, entonces esta es la máquina de ser pobres, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, pero voy a dejar pendiente una pregunta. ¿Y por qué justamente no se hace este intercambio comercial? ¿Tendrá que ver mucho la ideología de los países o esto queda en un segundo plano? Pero me lo contestás luego de la pausa y luego seguimos nosotros brindando educación, ciencia y cultura, un tema de interés, ¿no? Como es el comercio exterior. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con educación, ciencia y cultura, programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario de su Comisión de Enlace Social. Hola, ¿llegaste a casa? Sí, estoy por entrar. Acordate, sacate las zapatillas, dejalas en la puerta, lávate las manos y después con el rociador de alcohol. Limpia lo que trajiste. Quédate tranquila. Si aplicás correctamente las medidas de higiene, la vacuna sos vos.
Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Antes de que Gastón me pueda responder la pregunta que habíamos dejado en el aire, queremos mencionar también como un hecho significativo que el Senado Provincial aprobó días pasados justamente este bono a los reemplazantes y aspirantes a reemplazos en el área de la educación en la provincia de Santa Fe. El monto lo va a determinar justamente el Poder Ejecutivo, se habla entre 6.000 a 10.000, pero bueno, afortunadamente se pudo resolver justamente esta situación de más de 16.000 docentes en toda la provincia de Santa Fe que están esperando justamente esta definitiva. Serían 2 bonos, uno ahora y otro antes de fin de año, para poder subsanar este problema del personal reemplazante. Tema que nosotros inclusive en el programa anterior habíamos mencionado con precisión que se iba a resolver en los próximos días y efectivamente fue así. Estuvimos recién en el programa en contacto con el senador por Rosario, Marcelo Lewandowski, en el cual nos confirmaba justamente este tema. Gastón, yo había dejado pendiente esta pregunta, ¿no? Una pregunta neurálgica, digamos. Exactamente. Hiciste. Sí, absolutamente. La responsabilidad de que el Mercosur no haya avanzado es de la política. No hay ninguna duda de eso. También de la injerencia, vos sabés que nosotros vivimos en una región en que desde las independencias ha ocurrido que el poder concentrado se ha instalado de manera monopólica y oligopólica, y eso es un poder concentrado interno que siempre tiene, atenta contra la integración, siempre atentó porque su negocio es ese. Pero la política ha sido funcional a eso. Y entonces es un poco la cuestión de la necesidad que tiene la política de encapsularse y de mantenerse en la nacionalidad. Y esto es el concepto que hay que tratar de romper. La nacionalidad es un concepto obsoleto totalmente. La evolución del nacionalismo es el continentalismo. No es ni el populismo, ni el autoritarismo. Vos sabés que el mundo hoy va hacia procesos de integración como la Unión Europea, que le cuesta terriblemente avanzar, que por suerte ahora en momentos de pandemia mostraron estar a la altura de las circunstancias sus líderes, Merkel y Macron, fundamentalmente. Pero después, por otro lado, el mundo va hacia un mundo de democracias autoritarias y va hacia un mundo que quiere ser otra vez multipolar. Y nosotros decimos el mundo tiene que ser multilateral, no multipolar. Y eso da una diferencia sustancial, porque eso hace que podamos cooperar,
que haya más cooperación cuando hay multilateralismo. Entonces, digo, esta es un poco la cuestión pendiente de Sudamérica, es que los líderes estén a la altura de ceder poder nacional para convertir o para traccionar en organismos multilaterales y para hacer organismos supranacionales en las que haya la necesidad del consenso. Claro. Fíjate nomás el tema de la pandemia. ¿Cómo puede ser que los dos del núcleo fundante, Argentina y Brasil, actúan en una desconexión total? Claro. Entonces, eso es lo que le falta a Sudamérica para poder terminar de gestar esta integración. Es liderazgo político. Exacto. Y Gastón, por ejemplo, en los últimos años ha habido un gran avance tecnológico, científico, en el cual ha modernizado a la mano de obra, ha modernizado el trabajo, las actividades laborales, se han incorporado nuevas actividades laborales, aquellas viejas que nosotros conocíamos van desapareciendo. En relación justamente al tema del avance tecnológico en el Mercosur, ¿cómo lo analizan ustedes? Bueno, el avance tecnológico es lo que hace que la globalización sea un hecho imposible de negar, imposible de volver atrás. Y los detractores de la globalización hablan del proteccionismo y, te reitero, el nacionalismo. Y esto es una cosa que se da en contra de lo que es la globalización, que es un hecho, como te digo, incontrastable. No se puede volver atrás. Las plataformas de negocio, el comercio, el intercambio, los viajes, el mundo es global y no hay manera de volver atrás. Entonces, esto está gestando entre la política y la tecnología, hay una falta de sinergia. La política no termina de entender que la tecnología define un montón de situaciones, independientemente que a la política le guste o no. Entonces, esta es la cuestión que la política tiene que interpretar. El mundo de hoy es global. Y, por ejemplo, Gastón, en muchos aspectos de la vida se ha suplido la presencialidad por la virtualidad, ¿no? Exactamente. En muchos campos de esta sociedad. En relación a este tema, ¿cómo se ve post-pandemia? Muchas de estas cuestiones de la virtualidad vinieron para quedarse y serán comunes denominadores en el Mercosur. Yo creo que sí, porque lo que está complicado y muy complicado es la movilidad de las personas. Entonces, en el avance de la pospandemia, la movilidad de las cargas se va a terminar resolviendo porque de alguna manera gestar la inocuidad de las cargas es mucho más fácil que gestar la inocuidad de las personas y además las cargas no se contagian entre sí. Con lo cual, la virtualidad va a ser necesaria para la relación comercial que fluya a partir de lo que sean los movimientos y los ejes de los flujos de comercio, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, cuanto más cerca estemos en esta pandemia y en la pospandemia, va a ser mejor y más fácil poder generar negocios. Entonces, por eso te digo, la regionalización es una gran oportunidad para Mercosur y para Sudamérica, que hoy, a diferencia del mundo, el comercio intrazona de Mercosur no supera el 14% del PBI de la región, pero se ha multiplicado por 8 desde que está Mercosur. Y vos tenés regiones como Unión Europea o como el sudeste asiático que comercian por encima del 60% intrabloque o intrazona. Y hacia ahí nosotros podríamos ir. Entonces, nosotros tenemos que empezar a gestar cadenas de valor locales que nos permitan empezar a integrarnos. Pero para eso tenemos que pensar en abrirnos. Claro. Nosotros hoy, fíjate que tenemos una gran problemática que es las divisas. Sí. Bien. ¿Cómo podríamos nosotros facilitar el comercio en Mercosur? Siendo a una moneda local, siendo a una moneda digital. El intercambio entre los miembros de Mercosur no tiene por qué ser en dólares. Podría ser en una moneda digital y que eso nos permita un tránsito hacia una moneda común. Nosotros no tenemos demasiado conflicto y somos bastante homogéneos como región, las culturas. Vos viste que estamos muy integrados en Sudamérica. Sí. Entonces, fíjate que en la Comunidad Europea, nomás 28 miembros, como 14 idiomas distintos. Entonces vos decís, si ellos están integrados, ¿por qué nosotros no? Entonces, acá lo que se necesita es decisión política para armar cadenas de valor y, como yo te decía,
producción, energía, infraestructura, y eso va a generar un comercio dinámico, necesariamente. Ahora, por ejemplo, en Santa Fe, las pymes en los últimos años ha habido un avance de modernización importante. Inclusive se han destinado muchos presupuestos a la capacitación de jóvenes empresarios de pyme en todo el territorio provincial. Desde la asociación empresaria, ustedes le han destinado mucho tiempo e inversión además a la capacitación. Sí, nosotros creemos que es un diferencial, porque independientemente de la tecnología siempre será operada por personas. Y hoy hay un liderazgo transversal que es necesario interpretar y entender, y que tiene que ver con que hoy ya los liderazgos no tienen que ver con el rol, ya no son más verticales. Hoy los liderazgos son horizontales, y entonces los líderes necesitan estar siempre en la cresta de la ola, siempre dando una ejemplaridad, siempre poniéndose por delante de los proyectos y siempre generando que el equipo dé lo mejor que pueda dar. Entonces, para eso necesitamos aptitud, porque hoy quien quiera ser líder, no, como bien hablábamos, no va a depender del rol, sino que va a depender de su condición y su cualidad. Y además un montón de herramientas que tienen que ver con la capacitación para que le permita ejercer ese liderazgo. Y después, la comunicación del comercio global sí es una comunicación muy humana, sí es una comunicación muy diplomática, sí es una comunicación muy estable. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Debemos aprender de la estabilidad que se necesita para poder tener comercio global, ¿no? En el final, Gastón, has presentado un libro interesante, importante, justamente en relación al tema del Mercosur, ¿no? Claro, el libro se llama justamente así, te lo traje. Lo vamos a mostrar, ya está en venta. Un libro sumamente importante, interesante, que habla de estos temas que estuvimos charlando recién con Gastón y profundamente muchos más que son realmente amenos, interesantes, ¿no? Bueno, por lo pronto te lo agradezco. Por favor, un placer, Daniel. Y un poco lo que nosotros estamos viendo y por qué planteamos que Mercosur es la única opción actual de Sudamérica, porque ya tiene 30 años transitado, tiene una estructura jurídica, tiene un parlamento, tiene un camino andado que aunque no sea el que esperábamos, es una experiencia desarrollada. Y el mundo que se viene es un mundo en el que, la tensión entre China y Estados Unidos va a ser aún mayor, independientemente de Trump sí o Trump no. Esto es una cuestión que se va a amplificar fundamentalmente en el futuro. Y nosotros tenemos que lograr un músculo de integración que no nos obligue a quedar en el medio y tener que elegir por uno u otro. Claro. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos que elegir o por Estados Unidos o por China. Exacto. Porque nosotros no definimos política internacional, entonces nosotros tenemos que hacer negocios con el mundo. Tenemos que tratar de que no nos pongan en esa situación. Entonces, si nosotros vamos a un proceso de integración plena, si los países de Sudamérica se integran de manera plena, vamos a lograr fundamentalmente esto, que es un músculo para enfrentarnos al resto. Y lo último que te digo es la importancia de nuestra relación con Europa. El acuerdo Mercosur-Unión Europea prevé dos aspectos, uno el comercial y otro el político. Si el comercial se demora porque hay mucho que ajustar, porque hay mucho interés sectorial en cada una de las cosas, y fundamentalmente la política agropecuaria de Europa va a poner mucho freno en esto. Nosotros tenemos que ir necesariamente a cubrir el proceso de integración política, porque Mercosur integrado y Europa integrada van a ser el equilibrio del mundo bipolar muy grave que se viene entre Estados Unidos y China. Gastón, muchas gracias por haber estado con nosotros y hablar de estos temas tan importantes. Un placer, Daniel. Gracias por la invitación. Nosotros seguimos en nuestro programa y estamos en contacto ahora con la vicepresidenta primero de la Cámara de Diputados de la provincia. No estamos todavía, me dice el equipo técnico. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y luego seguimos en nuestro programa y vamos a estar charlando con la diputada provincial. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario.
Hola, ¿por dónde estás? Fui hasta el súper. Buenísimo, ya sabes, ponete bien el tapabocas que te cubra la pera, la boca y la nariz. Obvio, si no te miran mal. Si usas bien el tapabocas, la vacuna sos vos. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ¿Te prendés a un asado con los pibes este finde? ¿No te enteraste que no se pueden hacer reuniones sociales? No pasa nada, si ninguno tiene síntomas. Mejor lo dejamos para después, dale. Tenés razón, hay que cuidarse. Hasta que no estén habilitados los encuentros sociales, la vacuna sos vos. Y esta pandemia es cuando más ha dado resultado de parte de la gente, la colaboración de parte del movimiento, como también de la parte de gobierno y municipio y desarrollo social. A ellos que necesitan de nosotros. Por un lado es un gusto poder colaborar, uno piensa en la necesidad de la gente. Y por otro lado esperamos, confiamos que la provincia pueda implementar mecanismos para que la gente vaya recuperando su trabajo. Millón de gracias por todo. Dependemos del Estado para que asista frente a las enormes desigualdades sociales que el COVID evidenció más que nunca. Seguimos en nuestro programa y estamos en contacto vía Zoom con el diputado provincial Gabriel Chumpitá. ¿Qué tal, Gabriel? Daniel Bonis lo saluda. ¿Cómo anda usted? Muy buenos días, Daniel. Gracias por la comunicación. Bueno, en primer lugar, diputado, días pasados usted ha participado junto a otra diputada provincial en la presentación de algunos proyectos sumamente interesantes, destinados justamente a la protección de las niñas, de los niños y de los adolescentes y de la familia fundamentalmente. Un tema sumamente importante. En líneas generales, diputado, ¿en qué consiste justamente este proyecto presentado? Bueno, el proyecto presentado consiste básicamente en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que proponemos la creación de 2 juzgados exclusivos para adopción. Estamos hablando de la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe, entendiendo que hoy los juzgados están abarrotados con expedientes, están totalmente tapados de burocracia y entendemos que es un tema muy importante, que si bien hay temas urgentes como la pandemia, la inseguridad, el tema del transporte y demás, creemos que estos temas importantes deben ser tratados en la legislatura para poder tener las modificaciones necesarias y poder avanzar en la temática. Diputado, hay un tema que hemos charlado en varias oportunidades con usted, tema este que le ha dedicado su tiempo de trabajo, no solamente como concejal, sino también como diputado, en relación al tema de la seguridad. Y justamente, bueno, ingresó hace pocos días a la legislatura el proyecto de ley de seguridad pública que mandó el Poder Ejecutivo de la provincia. En relación a esto, más allá del proyecto en sí mismo, ¿cómo analiza esta situación justamente? Bueno, el día 16 de octubre ingresó en la legislatura un plexo normativo compuesto por 3 leyes. Una es la Ley de Seguridad Pública, la otra la Ley de Control del Sistema Policial y la otra
la ley del sistema policial propiamente dicho. Este plexo normativo tiene que ver con una modernización que intenta llevar el gobierno de la provincia de Santa Fe para las cuestiones relativas a la seguridad pública. Algunas de las cuestiones que se llevan adelante en estas 3 leyes son positivas y otras no tanto. Hay algunas que son bastante negativas. En ese sentido, nosotros estamos analizando junto al equipo las distintas alternativas y posibilidades y obviamente vamos a dar una opinión y un informe escrito llegado el momento. Todavía no se ha empezado a discutir en la Comisión de Seguridad, la cual integro, pero a grandes rasgos yo considero que el nuevo sistema policial que propone el gobierno de Santa Fe no es el correcto. Dividir a la policía no es el camino, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que brindar un apoyo político a la policía y de esta manera poder contrarrestar la seguridad. Estas normas son normas modernas, eso no se discute, pero no significa que la aprobación de estas 3 leyes cambie la situación de inseguridad, la terrible situación de inseguridad que vive la provincia de Santa Fe. Diputado, hay un tema también importante en el cual estuvo abocado usted trabajando mucho, en relación ya que ahora próximamente se reabre el aeropuerto de Rosario, en relación a la colocación de cámaras específicas a los efectos del COVID-19, ¿no? Así es, nosotros a principios de mayo de este año, el 7 de mayo puntualmente, dimos el ingreso a un proyecto en la legislatura provincial donde proponíamos la implementación o la utilización de cámaras térmicas para la detección de posibles personas contagiadas con COVID, por una cuestión de temperatura. Una de otras tantas alternativas que se pueden utilizar, obviamente. En ese sentido, nosotros creemos que es un sistema que no es invasivo, que se puede utilizar a la distancia, que se puede utilizar de manera masiva, muchas personas se pueden controlar de manera veloz y no se le hace perder el tiempo. En este sentido, vimos las publicaciones del Aeropuerto Internacional de Rosario que, más allá de abrir el día 26 de octubre, abrir en el sentido de comenzar con los vuelos de cabotaje, implementaron esta ley que fue aprobada en junio, la presentamos en mayo y fue aprobada a fines de junio, de la utilización de cámaras térmicas para la detección del COVID-19. Gabriel, ha sido muy amable por estar en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, Bueno, muchas gracias, Daniel, y le dejo un fuerte abrazo. Un abrazo. Nosotros vamos a una pequeña pausa y seguimos en educación, ciencia y cultura. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Hola, ¿por dónde estás? Fui hasta el súper. Buenísimo, ya sabes, ponete bien el tapabocas que te cubra la pera, la boca y la nariz. Obvio, si no te miran mal. Si usas bien el tapabocas, la vacuna sos vos. Comitato Italiani All'estero, trabajando junto a la colectividad. Seguimos en la recta final de nuestro programa y estamos en contacto con la vicepresidenta primero de la Cámara de Diputados de la provincia, Lucila Da Ponti. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? No sé si me escucha. Estamos saludando a la diputada provincial, Lucila Da Ponti, justamente para charlar de un tema que en el inicio del programa... ¿Cómo estás? ¿Todavía escucho? Ahora la escucho perfecto, diputada. ¿Cómo le va? Bueno, estamos teniendo unos problemitas en la comunicación con la diputada provincial Lucila Da Ponti, que le queríamos preguntar justamente en relación a... Bien, te escucho. La estoy escuchando entrecortado, estamos tratando de restablecer bien la comunicación, para hacerle una pregunta muy importante, porque ya que días pasados la legislatura aprobó la paridad de género, no sé si me está escuchando. Sí, ahí te escucho bien. Bueno, me gustaría una reflexión de su parte. Se aprobó definitivamente en la Cámara de Senadores, ustedes ya la habían aprobado, la paridad de género, y me gustaría una pequeña síntesis de este tema. Sí, bueno, es un tema que se viene discutiendo hace muchísimo tiempo, que es una demanda de la agenda del movimiento de mujeres desde hace muchas décadas, y realmente en el día de ayer pudimos empezar a saldar una deuda con las mujeres, pero sobre todo con la sociedad, porque creo que esta ley de paridad
nos va a permitir tener una institucionalidad mucho más representativa, una democracia mucho más nutrida, en el sentido de poder ser genuinamente representativa de la sociedad, y bueno, y por supuesto una política que pueda generar políticas públicas y respuestas a las demandas que tengan que ver con lo que sucede en cada uno de nuestros territorios, lo que sucede con las mujeres, con cada una de las demandas. Y bueno, y entendemos que la ley de paridad va en el sentido de poder enriquecer a la política, a las instituciones, en los 3 niveles del Estado, que es donde se va a llevar adelante esta nueva disposición de una representatividad paritaria. Así que bueno, estamos muy, muy contentas de poder haber dado este paso. Diputada, ha sido muy amable. Vamos a acordar otra entrevista para profundizar otros temas en la cual la tiene usted trabajando mucho en la legislatura provincial. Ha sido muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, les dejo un saludo. Hasta luego. Nosotros en el final de nuestro programa tenemos un artista distinguido, no solamente de la ciudad, sino también de la región, de la provincia, como es Sebastián Salto. Gracias, Sebastián, por estar. No, por favor, gracias Queremos por la invitación nuevamente. agradecerle a Sebastián los obsequios de sus nuevos trabajos profesionales, un hermoso mate también. También para compartir con la producción. Para poder acompañar en todo esto. Sebastián, muchas gracias por estar. No, por favor. Queremos cerrar a nuestro ustedes. programa. Vamos a cerrar con una canción de estreno también, ya que hoy es un día que marca la historia, también un tema nuevo de Banda Raíces que se llama Permiso, que casualmente habla de todo esto que tiene que ver con la igualdad y las desigualdades. Nos vamos nosotros, volvemos el próximo sábado. Voz y presencia de Sebastián Salto. Alrededor no se escucha mi voz y el horizonte se escapa veloz. Hoy pido permiso para ser feliz y esperar lo mejor, darle contenido al verbo resistir, desechando el rencor, ser con el otro, agregando valor, no arrepentirnos de obrar con honor. Hoy pido permiso para ser feliz y esperar lo mejor, darle contenido al verbo resistir, desechando el rencor. No es necesario parir con dolor. El nacimiento es una